desde Boxes. Muy buenas a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que hacemos aficionados para aficionados. En esta ocasión vamos a hablar de, aparte de muchas noticias, que hoy pues, el podcast viene un poquito más cargado de lo habitual para ser un previo, vamos a hablar del Gran Premio de Gran Bretaña, que es el que tenemos la semana que viene. Gran Bretaña es un gran premio especial, es la cuna de la Fórmula 1, del deporte del motor en estado puro. Y hoy, pues para charlar y para comentar pues esas novedades y lo que vamos a esperar de este Gran Premio, tengo conmigo a Emanuel. Muy buenas, Emanuel. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo creo que tendremos que meternos prisa porque hoy sí que tenemos muchas cosas que comentar, ¿verdad? Sí, ya anticipamos alguna en el podcast anterior y ya dijimos que la FIA iba a confirmar ciertas cosas esta semana, ¿no? Que se acaba de acabar, bueno, que se acaba hoy domingo y así ha sido. Bueno, pues antes de nada hacemos una breve pausa, como hacemos siempre, para poner una promo de otro podcast y comenzamos. ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org. Y efectivamente comenzamos con el año 2015, la temporada que viene, para la cual pues la FIA ha aprobado una serie de cambios, bueno, algunos ya conocidos, otros son cambios que se van a producir que los han echado para atrás, pero que parece bastante importante pues revisar un poco qué es lo que va a cambiar la temporada. Emanuel, si te parece, vamos comentando poco a poco y vamos discutiendo sobre ellos. Yo creo que el primero, uno de los que ya conocíamos desde hacía mucho tiempo, es que durante el 2000 o a partir del 2015 se iban a prohibir las mantas térmicas para mantener la temperatura y calentar los neumáticos antes de ponerlos en el coche, que se utilizaba en todos los boxes desde hace muchísimo tiempo. Realmente ahora lo que eliminamos es la eliminación que tenía desde, corrígeme si me equivoco, desde el año 2013, desde el año pasado, que ya se sabía que a partir de 2015 se iban a eliminar, ¿no? Sí, se sabía más o menos. Pirelli estaba a favor, pero pedía un poco de tiempo para hacer unos neumáticos acorde. Pero aún así, pues esa norma se ha derogado y queda ahí un estante para un posible estudio cuando cambien el diámetro de las llantas o hay algún cambio con respecto al tamaño de los neumáticos, pues volverá a estar en estudio, pero de momento esa norma queda devorada, o sea, queda denegada y no la veremos en 2015. Otra de las normas, de los cambios que ha puesto la FIA para el 2015 es que si hasta ahora, para toda la temporada, cada piloto tenía disponible 5 unidades de potencia, pues para el próximo año se reduce una unidad de potencia y para hacer toda la temporada cada piloto dispondrá únicamente de 4 unidades de potencia. Hay que decir que habrá 4 unidades de potencia siempre y cuando el calendario sea de 20 carreras hacia 20 o menos. Si hay 21 carreras ya se pondrá una unidad más. Y también se cambia de que este año, por ejemplo, si alguien
estrenar una unidad de potencia saldría desde el pit lane. Pues a partir del próximo año, si alguien decide estrenar una nueva unidad de potencia, saldrá desde el final de la parrilla. Con lo cual, esta norma seguimos un plan de máxima fiabilidad, de reducir costos, que yo viendo cómo se está desarrollando esta temporada con menos previstos de lo esperado, al menos yo creo que, vamos, salvo Mónaco o alguna carrera más, hemos visto poquitos problemas. Sí es cierto que en las primeras carreras se ha cambiado varias partes de la unidad de potencia, por ejemplo Red Bull y algún otro equipo que utiliza Renault, pues sí que ha cambiado varias piezas, pero nada dramático como se esperaba. Y que se reduzca una unidad de potencia, pues sigue un poco el plan que tiene la FIA, ¿no? Ser más, digamos que las piezas resisten más y eso al final conlleva que se ahorren ciertos gastos. Sí, aparte, entre comillas, se despenaliza un poco pues ese cambio, ¿no? Recordemos que desde el pit lane todos los coches tienen que haber pasado, si no recuerdo mal, por línea de meta para que te dejen salir del pit lane, ¿no? Y, si no recuerdo mal, lo cual, bueno, pues salir con todos los coches supone una pequeña ventaja, porque en caso, pues, digamos, de un Ferrari, un Red Bull, un Mercedes, un coche de los de arriba, siempre podría ganar posiciones ya antes de pasar esa línea. También te quedas, bueno, pues con no estar en la montonera si se produce, que normalmente atrás es donde más peligroso es, ¿no? Bueno, una norma es que busca, como tú decías, la fiabilidad de los motores, bueno, una unidad de potencia, ya el motor, con todo el tema eléctrico de recuperación de energía. Y bueno, pues otra medida que comentábamos yo creo que fue el pasado podcast, era el tema del safety car, que estaban intentando pues buscar una nueva norma para relanzar las carreras, y que finalmente pues parece ser que con dos excepciones tendremos resalidas, o sea, tendremos una nueva salida en el caso de que salga el safety car, y que las dos excepciones eran, bueno, que no se produzcan las dos primeras vueltas, y si se produjesen las dos primeras vueltas la salida del safety, no tendríamos salida, seguiríamos con la normativa actual, incluso pues no habría problema con doblados, que era algo que reclamaban ahora. Y en el caso de que fueran las últimas 5 vueltas, que tampoco tendría mucho sentido, pues recuperar en la última vuelta, pues hacer una nueva salida y desvirtuaría un poquito la carrera. Yo creo que es lógicas estas dos excepciones. Habrá que ver un poco pues cómo funciona el tema de esa salida de parado con los coches ya en caliente, con los frenos que pueden estar más o menos calientes, si darán una vuelta lenta o cómo resolverán ese tema. Sí, habrá que ver cómo funciona todo el procedimiento, si sale el safety y si está unas vueltas rodando mientras se soluciona el incidente que ha provocado el safety, o directamente sale el safety y se ponen en parrilla y esperan, o yo imagino que sale el safety y seguirán rodando hasta que se solucione el problema, y justo cuando se soluciona el problema, que va a entrar el safety, pues se disponen a ponerse en parrilla, ¿no? Sería lo más lógico. Y después lo que tú decías es que parece lo más lógico que en las dos primeras vueltas y en las 5 últimas, no, en caso de salir safety, no se produzca una resalida. Habría que ver un estudio a ver cuántos safety car se producen en las primeras vueltas, sobre todo en las primeras vueltas, que yo creo que hay un alto porcentaje, tiende más a que suceda salir un safety en las primeras vueltas, pues que todo el mundo acaba de salir acaba de producirse la salida, busca mejorar como sea y se producen choques. Por ejemplo, el último caso, Canadá sería, y después en las últimas 5 vueltas, pues yo lo cortaría más, quizás 5 no, pero las últimas 2 tendría más sentido. A las 5 vueltas siempre los pilotos van a lo que tienen, arriesgan lo que sea porque se le está acabando la carrera, ¿no? Pero bueno, ahí está el margen de 2 y 5 vueltas. De todas formas, yo creo que este es un, digamos, experimento. Si el próximo año sale mal, pues igual lo quitan, y si el próximo año
lo que comentamos en la semana pasada. Igual en todo el año salen 2 safety cars, pues la norma tampoco... que el espíritu de la norma es ganar en espectáculo, ¿no? Si al final solo salen 2 safety cars y para 19 carreras, pues la norma no sirve para nada al final. Si lo que quieres es ganar espectáculo, pudiendo cambiar otras que parecen que podrían ser más efectivas que esta. En todo caso, ya se ha manifestado algún piloto, por ejemplo, los 2 pilotos de Mercedes, tanto Rosberg como Hamilton, no les acaba de gustar mucho la idea. Dicen que, bueno, que ya que salga un safety car y que el primero con respecto al segundo se pueda reducir la diferencia, ya digamos que pierde toda la diferencia. Y si encima tiene que hacer una resalida y otra vez vuelve a perder con otros pilotos, pues ya sería digamos, entre comillas, un doble castigo. Por un lado perder la diferencia con el que lleva detrás y por otro lado volver a perder porque igual hace una mala salida o el que lleva detrás pues sale mejor directamente. Y recordemos, Emanuel, que es uno de los momentos más peligrosos el tema de la salida, porque suele ser donde se producen las montoneras, donde se producen los toques, y que muchas veces pues es eso, o sea, lo que tú comentas del safety car en las primeras vueltas es por golpes en la salida. Sí, por eso te decía que el tema del DRS, que en las 2 primeras vueltas no se puede utilizar, lo veo factible lo veo bien porque, vamos, es que si todo el mundo hubiera DRS, el que, por ejemplo, sale primero, segundo o tal, pues se vería perjudicado porque digamos que más o menos todos van pegados en las primeras vueltas. Pero en este caso de safety car, bueno, habría que... Bueno, en definitiva, que como te decía, yo lo veo más o menos como experimento. Si sale bien, pues seguirá, y si sale mal, pues igual lo quitan. Estaba comentando también, aparte de la opinión de Rosberg y Hamilton, la de Fernando Alonso, que decía que un poco le daba igual, un poco cogiendo el espíritu de Kimi Raikkonen, que le suele dar igual todo. Pues Fernando decía que cuando corría en karting se sigue este mismo procedimiento de cuando sale una bandera azul, o sea, roja o una cosa de estas, pues se vuelve a hacer una resalida y también, pues evidentemente hasta ahora ha seguido el procedimiento natural, con lo cual le da igual si una cosa o la otra. Yo creo que lo típico, ¿no? Los pilotos de Mercedes están ganando y ellos se imaginan que el próximo año van a seguir en la misma tónica y que se produzca esto, pues igual les perjudica. En cambio, Fernando, que está en la tónica de ir por atrás, pues que le ofrezcan la posibilidad de hacer una resalida, pues siempre son opciones de hacer algún cambio en la clasificación. Pues sí, el tema será peliagudo para el año que viene y habrá que ver un poco qué es lo que ocurre, los grandes premios que pueda afectar esta nueva norma. También tenemos, cambio para 2015 en cuanto al parque cerrado. El parque cerrado, es cuando los coches ya no pueden ser tocados después de pues antes era de los libres 3, ahora será previo a los libres 3. Emanuel, ¿qué te parece esto de que los mecánicos pues no puedan ajustar ya ciertas partes del coche antes de una de las sesiones más definitorias, la de los libres 3? Pues esto hará que los libres del viernes sean más importantes, porque una vez que acabes el viernes y el tiempo de pista, últimamente tendrás posibilidad de cambio antes justo de empezar esos libres 3, con lo cual el último periodo ahí que puedes hacer algún cambio sea del viernes al sábado pues de la noche y la mañana esa, y con lo cual los libres, si ya tienen cierta importancia, en los últimos años los libres del viernes han cobrado cierta importancia más de los años anteriores, pues con este cambio pues aún más, ¿no? Y veremos en ese sentido si pues este año ha habido pilotos que se han perdido una sesión porque han tenido algún fallo o algún accidente. Pues estas cosas el próximo año pues igual se notan más de lo que cabe pensar. Y también que el parque cerrado empiece antes también es un poco para, digamos, darles cierto respiro a todos esos mecánicos, que sí es cierto que igual tienen más, digamos, más estrés entre viernes y sábado de lo que tienen a día de hoy, pero
pero también de otra forma pues tienen cierto respiro, porque una vez que empiezan los libres a las 11 de la mañana, que es lo habitual, pues digamos que ya están relajados todo el fin de semana. Que por cierto, otra de las cambios que ha hecho la FIA es aumentar el tiempo que pueden estar los mecánicos modificando el coche y este tipo de aspectos. Imagino que por esto del parque cerrado, para permitirles pues trabajar entre viernes y sábado y tal. Y bueno, sí, te acordarás que una de las posibilidades que manejaron era suprimir una tanda de libres el viernes, y que al final eso ha quedado en nada, y en cambio tenemos esto del parque cerrado que empieza ahora cuando empiezan los libres 3. Y siguiendo con pruebas y test, pues hablando de los test, ya avanzamos algo la semana pasada de que iba a haber alguna modificación, y así ha sido. Para empezar, el próximo año, en cuanto a los días que va a haber de test de pretemporada, eso continúa igual. 3 jornadas con 4 días en cada una de ellas. A día de hoy sigue sin saberse claro dónde se va a disputar. Los equipos pueden decidir aún irse fuera de Europa a hacer alguna tanda de test, pero todo parece indicar que las 3 jornadas se van a disputar en España. Ya pensando en el 2016, la FIA ya ha dicho que esas 3 jornadas se van a reducir a 2 jornadas únicamente, con lo cual ahí tenemos una pérdida de 4 días de pretemporada. Y después también ha habido cambios durante los test durante la temporada. La semana pasada dijimos que igual se suprimían, etcétera. Pues no, al final van a continuar con ellos, pero eso sí, reduciendo las jornadas importantes, porque por ejemplo este año hay 4 jornadas de 2 días, pues eso va a pasar a reducirse a 2 jornadas de 2 días, con lo cual serían 4 días de test durante la pretemporada, y 2 de esos 4 días tienen que ser exclusivos para jóvenes pilotos, es decir, pilotos que no han corrido una carrera de Fórmula 1, con lo cual pues digamos que serían 2 días efectivos para pilotos titulares u otros, ¿no? Por ejemplo, comentar que aquí en Gran Bretaña, después del Gran Premio, va a haber esa tercera jornada de test. Y, por ejemplo, en el caso de Ferrari, un día va a estar a bordo de la Rosa y otro día Kimi Raikkonen. Con lo cual, pues, en algún momento del año pasado creo recordar que se iba a producir algún test de este tipo, y precisamente creo que en Gran Bretaña. Y algún piloto, creo que recordar que en Jason Button, incluso Fernando Alonso, decía que para qué hacer los tests, para qué ir a una jornada de test si los tests estaban limitados, que era solo un día, y para ir solo un día pues tampoco vale la pena, que tampoco se aprendía mucho. Bueno, pues no es suprimirlos, porque no se suprimen, pero de hacer 4 rondas y cada una 2. Este año eran después de Bahrein, después de Montmeló, después de Gran Bretaña y la última en Abu Dhabi, creo recordar, pues van a pasar a 2 jornadas de 2 días, y siendo 2 días de esos 4 pues exclusivos para jóvenes pilotos, con lo cual hay se caen varias jornadas que, bueno, viendo cómo está la Fórmula actual, que se pueda rodar en pista, pues es importante, y si ya se reducen días, pues más aún. Y bueno, esto cuadra con la línea de suprimir costes y toda esta cosa. Pero bueno, por un lado pilotos quieren más jornadas de test, y por otro lado los equipos, bueno, algunos equipos y la FIA propiamente, quiere reducir los costes. Lo mismo de siempre, no acaban de llegar a un acuerdo salomónico y cada uno tira por sus intereses, y al final pues estamos ahí en medias de unas y de otras. Y un poco relacionado con todo este asunto de test, podría ser que también se reducen las limitaciones en cuanto a la hora de trabajar con la aerodinámica. Habrá menos túnel del viento, menos CFD,
y la posibilidad, los equipos solo van a poder nombrar un túnel de viento por escudería. Aquellos tiempos en los que Ferrari tenía un túnel de viento en Maranello y recurrían al túnel de viento de Toyota, pues por ejemplo esos tiempos se han acabado. Ahora solo podrán decidir un túnel del viento. Y si el túnel del viento está mal calibrado, pues adiós muy buenas, ¿no? Eso ya debería estar resuelto, ¿no? Después de tanto tiempo dando esa misma excusa, yo creo que Ferrari ya le ha dado tiempo de sobre a repararlo, a calibrarlo bien, correctamente. Aunque, bueno, no sé si los resultados estarán acompañando mucho. Sí, pongo el de Ferrari porque en los últimos tiempos, digamos que es a la opinión pública el único que ha dicho que el túnel del viento suyo funcionaba mal y le culpable a él de los malos resultados. Veremos, como comentaba Dani, que ese túnel de viento ya creo que han tardado como 3 años, ¿no?, en resolver el problema, y al parecer este año sí que ya funciona como tiene que funcionar. Y después habría otro tipo de normas, digamos, más cosméticas. Por un lado, el tema de las narices feas de este año y tal, pues para el próximo año se van a poner medidas específicas para que las narices, los morros, se parezcan más a lo que tiene Mercedes o Ferrari este año, más o menos, y no veamos esperpentos como, no sé, como el de Toro Rosso, Force India, una cosa así, que ahora ya estamos acostumbrados. Yo ya estoy acostumbrado, pero en su momento pues llamaba la atención. Y después otro cambio cosmético que dejó entrever el Gran Premio de Austria, que era que tanto Rosberg como Raikkonen probaron unos bloques de titanio para intentar que salieran más chispas. Pues parece que a la FIA le ha gustado la idea esa, y según lo han dicho, pues los monoplazas por la parte de abajo tienen una tabla de madera, y esa tabla de madera, no sé si se va a sustituir la tabla entera o solo se va a poner diversos bloques con la madera. Yo creo que van a sustituir la madera entera por una capa de titanio, para intentar que, pues eso, se produzcan chispas como, vamos, cualquier curva, cualquier peralte, al mínimo roce, pues que saltan ahí, que aquello parece que va a explotar, ¿no?, aquello. Y veremos cómo resulta esto. Pues no sé cuánto pesará el titanio o todo esto, pero los equipos evidentemente a tener la parte esa de madera ya llevan décadas teniendo esa parte de madera en los fondos planos de los coches. Ahora tener un titanio, pues imagino que tendrán que cambiar ciertas cosas, no muchas, pero algunas tendrán que cambiar. Únicamente el único efecto que quieren tener esto es simplemente producir más chispas, que ya ves tú. Sí, bueno, buscar algo de espectáculo artificial, porque no será un espectáculo en cuanto a competitividad de los coches, sino simplemente pues algo un poquito más espectacular cuando el coche pase, pues como dices, por un piano, por una subida pronunciada. Por ejemplo, posiblemente en Aarhus se verían tocar en algún momento en fondo plano. Bueno, la verdad es que yo no le veo mucha... O sea, si solo es por lo de las chispas, no le veo mucha idea a esto. No sé si eso, pues cuando oímos en televisión, cuando hay alguna salida de pista que puede haber tocado el fondo plano, que puede tener algún problema en el fondo plano, no sé si lo hará más resistente o no. La verdad es que no sé si poner una capa igual de resistente que lo que puede ser la madera, pues afectará mucho al peso, si no afectará, o si será muchísimo más presupuesto el que tenga que gastar los equipos, que en teoría sí, o sea, de una tabla de madera a un metal como es el titanio, pues sí que hay diferencia. Además, hasta ahora, pues que cuando en algún circuito en concreto saltara chispas, pues por un lado te era indicativo de que igual algún monoplaza iba especialmente bajo, que eso siempre te puede indicar pues que tiene una suspensión para ir con bastante, digamos, una suspensión dura para ir con bastante velocidad punta. También te puede indicar que esa parte del circuito está muy bacheada, porque
Si ahora ponen esa parte de titanio totalmente, joder, es que al final sí, saltarán chispas, pero saltarán chispas en una recta que está plana totalmente o una cosa así, ¿no? Y en cambio ahora, cuando salen chispas, pues es eso. Yo me acuerdo, por ejemplo, el Gran Premio de Singapur en una parte del circuito que estaba muy bacheada, donde pues casi todos los monoplazas tocaban ahí con los fondos planos y saltaban, sobre todo más con la parte del difusor, en esa zona del monoplaza concreto, pues saltaban chispas. Y sí, era espectacular, pero digamos que era el producto de que el coche iba abajo y había baches, no porque sí. Y en cambio, pues esto lo vamos a perder el próximo año en gran parte. Y vamos a ver si saltan chispas, porque el Gran Premio de Austria, la probatura está tanto de Rosberg y de Raikkonen. A Rosberg vimos alguna chispita por ahí. En el caso de Kimi Raikkonen, no sé si al final no lo llevaba o qué, pero no le vimos saltar ninguna chispa. Con lo cual vamos a ver si la idea esta de meter ahí titanio en los fondos planos, pues surge su idea, y si el próximo año vemos la reacción del público, vamos a ver. Porque igual el público que aquello parezca un mechero, pues tampoco vamos a ver a quién le gusta y a quién le no. No. Esto va a empezar a aparecer un coche de Scalestri que tendrá tendrá chispas por debajo y el motor se oirá muy poco, porque al final el motor ya se oye poco, ya la gente se está quejando de eso, y el tema eléctrico, bueno, pues nada, ahora con las chispitas, pues un coche de Scalestri tal cual. Bueno, y luego creo que ya no tenemos ninguna así medida más que podamos comentar de los cambios del 2015, nada más destacable que lo que acabamos de comentar, pero sí que tenemos alguna novedad o alguna información que se está barajando ya para la temporada que viene, ya no en cuanto a normativa, sino por ejemplo el tema de Nürburgring, que es una de las dos sedes que acoge el Gran Premio de Alemania, que parece ser que estaría pues para 2019 como única alternativa para el Gran Premio de Alemania. No entraría con el otro circuito, uno es Nürburgring, el otro Hockenheim, que precisamente le toca este año. Pues sí, Nürburgring, que ha estado a punto de cerrar el cierre. Para empezar, Nürburgring incluye lo que es la pista de Fórmula 1 y aparte también incluye lo que se llama el infierno verde, digamos, el trazado clásico de Nürburgring, ese que tiene, no sé ahora mismo cuántos kilómetros, pero por ahí 50, o sea, 50 no, que son 10 o entre 10 y 20, una cosa así. Creo que eran alrededor de 30. De 33 kilómetros. Unos cuantos kilómetros, con partes rapidísimas, otras con una curva muy peraltada, y que normalmente pues van ahí mucha gente, paga su entrada, coge su super mega deportivo y empieza a dar vueltas, ¿no? Y digamos que casi parecía más rentable el Infierno Verde que el propio circuito de Fórmula 1. Finalmente parece que, ahora no me acuerdo, pero en su momento lo comentábamos aquí, que algún grupo inversor se hacía con el trazado, bueno, todas las instalaciones, el circuito en sí de Fórmula 1, después el circuito clásico y tal. Y a Ecclestone parece que le gustó la idea. De hecho, en algún momento hablamos de que Ecclestone estaba también por la labor de hacer una oferta para comprar el circuito. Y la idea de que Nürburgring ya tenga, digamos, apoyo financiero ahí de base, pues a Ecclestone le gusta especialmente. Imagino que le gusta bueno, a Ecclestone principalmente le gusta el dinero, ¿no? Ya suponer que le gusta algo más aparte de eso ya sería mucho suponer, pero imagino que le gusta el rollo este del infierno verde, el bosque y tal, más que Hockenheim. Y lo que se habla pues es eso, de que desaparezca esa alternancia entre los circuitos alemanes, Hockenheim y Nürburgring, y le quede Nürburgring a partir de la próxima temporada, que ya le toca, como digo, este año le toca Hockenheim y ya al siguiente Nürburgring, pues a partir de 2015 continúe disputándose el Gran Premio de Alemania en Nürburgring hasta como poco 2019. Y dicen algunos que ya tiene incluso firmado el contrato. Y los responsables de Hockenheim han dicho que sí,
que podrá tener Nürburgring su contrato firmado y todo lo que quieran, pero ellos también tienen un contrato donde aún les quedan varias carreras por disputar, creo que 2, esta y otra más, con lo cual pues vamos a ver, porque si hay contratos firmados, pues alguien irá a los juzgados o habrá dinero de por medio, que imagino que esa será la intención, de que haya dinero de por medio y se solucione toda esta papeleta. Lo que está claro es que no se van a poner 2 grandes premios en Alemania al mismo tiempo. La idea esa pues está derogada. En su momento la tuvimos aquí en España con el Gran Premio de Europa en Valencia, aquí en Montmeló, unos años, y se fue a pique. Y la idea de la alternancia entre grandes premios en un mismo país, pues parece que está próxima también a acabar con la idea de que Nürburgring continúe en el calendario. Y con respecto a lo que sea en cuanto a espectáculo, lo que nos pueden ofrecer los 2 grandes premios, yo la verdad no sé con cuál me quedaría, si Hockenheim o Nürburgring. Más o menos podríamos tener un poco cosas similares, tienen zonas donde se puede adelantar, parece más. Igual hay alguna zona más clara en Hockenheim, pues esa larga, digamos, larga recta que es una curva que acaba en una horquilla, y el resto del circuito, digamos, que es más escaso para los adelantamientos. En cambio en Nürburgring pues tenemos esa zona final de recta principalmente, que también es una recta que acaba en una curva bastante cerrada. Después también tendríamos esa larga recta que acaba en una chicane cerrada. Y no sé, la verdad es que digamos que a mí, como espectador desde aquí, desde España, me da un poco igual si hay alternancia, si no hay, si se queda en Nürburgring o si se queda en Hockenheim. Con lo cual, por ese lado, los circuitos para mí a día de hoy son válidos. Con lo cual tampoco me da un poco lo mismo. Mira, como fe de ratas, entre comillas, ni para ti ni para mí. El circuito original del Infierno Verde eran 28,3 kilómetros, y que realmente al final, bueno, pues se consideró que era demasiado agotador y se rebajó a unos 20 kilómetros más o menos. Cuando el circuito después, bueno, con algunos grandes premios que hubo problemas, se pasó al circuito corto, ya se fue a los 5 kilómetros realmente. Sí, y lo estábamos hablando antes de empezar a grabar, que me lo comentaba Dani, que se estaba hablando de la posibilidad de que una competición de turismos volviera a precisamente ese circuito mítico, y al parecer se ha aprobado. El Mundial de Turismos, pues en teoría va a incluir en el calendario una prueba en el Infierno Verde para el próximo año. Veremos, porque evidentemente el circuito está, digamos, que hay la pista de asfalto y nada más, ¿no? O sea, tiene que tener un cierto acondicionamiento, o sea, unos boxes más o menos decentes, pues igual ciertas zonas de seguridad ponerlas a tono, quizás algunas partes de asfaltarlas, porque digamos que ya no es que tengan asfalto, directamente es hormigón, aquello lo que hay. No sé, veremos. Si por ejemplo, no sé, Dani, si te viene a la cabeza una parte del circuito, una curva con un peralte bastante importante, que esa parte... Casi una especie de óvalo, ¿verdad? Sí, esa parte que creo que más que asfalto es una mezcla entre asfalto, hormigón o una cosa así. Pues si pusieran asfalto, quizás es quitarle encanto. Ya se iría a quitar el encanto que ya con el paso de los años se ha guardado el circuito, con lo cual que pongan unos boxes y que pongan, pues no sé, que igual hay hierbas, hay hierbajos, hay arbustos y tal, y que digamos todo eso lo corten en los aledaños de la pista, pues bien. Pero ya que toquen el trazado asfaltando ciertas partes del circuito tal, ya habría que ver, sobre todo tratándose de turismos que digamos no son tan sensibles a ciertos cambios de asfaltos como pueden ser los monoplazas, ¿no? Desde luego, lo que comentabas tú, es un circuito muy conocido a la gente que le gusta pues coger su coche e ir a correr a un circuito. Es pues, de los más míticos que hay.
Además, por longitud, bueno, pues se suelen hacer muchas pruebas de coches y muchos tiempos, digamos, que se toman como referencia. Pues me suena, por ejemplo, el León, el último superdeportivo que hicieron basado en el León. Sí, Pues siempre pues todos los te sale la superdeportivos noticia. estos, McLaren, Ferraris, o sea, creo que hay un tiempo ahora mismo, creo que no sé si es por debajo de 9 minutos o de 8 minutos, Es creo. por debajo de 8, si no recuerdo Por mal. debajo, todo el coche que baja de 8 minutos en Nürburgring dicen que es un super mega coche. Digamos que hacen la prueba esa del tiempo contra el crono ahí en Nürburgring. Yo no sé cómo estarán a día de hoy, pero revisando, viendo en la página de la Wikipedia del circuito, hay dos referencias a vuelta rápida según un poco los trazados, ¿no? Y del año 1965, Jim Clark, en el circuito de 22,8 kilómetros, bueno, eran distintos los dos que tengo aquí referencia, 22,810 metros, hacía 8 minutos 24 segundos, y ya en el año 75, 10 años más tarde, variaba muy poquito, 25 metros más, eran 22 kilómetros, 875 metros. Clay Regazzoni con el Ferrari hacía 7 minutos 6 segundos, que es prácticamente un mundo lo que le ha bajado. Es minuto 20 segundos menos que en 10 años antes, ¿no? Y no debe haber... después de eso ya no hay referencias de este tipo de trazado. Ya directamente nos vamos a los 4,5 kilómetros, 5 kilómetros de los trazados más actuales. Pero bueno, que entre esos tiempos está pues lo que comentábamos, ¿no? Esos coches que prueban como supercoches y que sale la noticia cuando dicen, bueno, pues ha bajado de los 8 minutos, por ejemplo, en el infierno verde. Me suena que hablaban además es un concepto distinto, hablaban de creo que 5 vueltas como máximo, 5 vueltas a 22 kilómetros por vuelta y 8 minutos más o menos por cada uno de los giros, como comprenderéis. Bueno, pues una carrera relativamente poco monótona comparado pues con 70 vueltas a los mismos 3,5 kilómetros, 4,5 kilómetros. Entonces sí que es un concepto interesante y que quizá para verlo en directo habría que utilizar pues en este tipo de conocimientos mucha cámara interior de coche, pues para poder seguir a los vehículos, ¿no? Porque apostar cámaras a lo largo de 22 kilómetros sí que va a ser una tarea curiosa de realización. Y después que los pilotos tienen que recordar cada curva, ahora no sé cuántas curvas tiene, pero debe tener más de 50 curvas, por decir, así un número... 76 o sea, curvas creo que tiene. Claro, los pilotos del Mundial de Turismo no tienen copiloto, que tal como están los tiempos ahora, casi sería un trazado más de una una power especial de estas que hacen en el Mundial de Rallys que una pista de velocidad, ¿no? Y con lo cual pues también es un desafío para los pilotos pues recordar ciertas partes del circuito y todo esto, porque claro, 70 y pico curvas, pues 10 o 12 curvas a lo largo de 20 vueltas, pues al final, y con todos los simuladores y todo lo que quieras, pues te acuerdas. O sea, yo que he jugado a juegos de Fórmula 1 desde que tenía 11 años, pues casi me sé los trazados de memoria, ¿no? Con lo cual un piloto profesional ya no te digo, pero un circuito, aunque sea súper mega mítico, acordarse de 70 y pico curvas, que tienes que bajar aquí las marchas, acordarte que tienes que frenar aquí, que no sé qué, pues será un desafío a priori, al menos en este primer año que se dispute. Y ya por último, antes de acabar con las noticias, tenemos un cartel de rumores en cuanto a relacionado con los motores,
porque la verdad es que está muy candente todo este asunto. En su momento comentamos que Red Bull ponía como Austria como el punto de no retorno para decidir qué hacía con la unidad de potencia de Renault, si había algún cambio, un giro en ese sentido, o apostaban por Renault tal como están y tal. Y la verdad es que hay varios frentes relacionados con los motores y casi todos centrados en Renault. Por un lado, dicen que la fábrica de Renault en Viry-Châtillon podría estar en venta. En parte hay equipos mirando sobre todo a Lotus que al parecer no le han pagado el precio de las unidades de potencia a Renault, y aparte el coste del desarrollo y todo esto a Renault al parecer se les ha disparado un poquito más de lo esperado. Dicen que 50 millones, y después también viendo la cantidad de problemas que han tenido los clientes y de la mala fama que se está ganando Renault en parte, pues sobre todo en cuanto a Vettel y Red Bull, ¿no? Porque después Lotus y los demás pues sí tienen sus problemas, pero el que se ve más es Vettel, ¿no? El campeón del mundo los últimos 4 años, que tenga problemas con el motor casi continuadamente en las últimas carreras, pues llama más la atención que si, por ejemplo, Maldonado pincha, ¿no? Y pues eso, entre que los costes no van bien, que las críticas, mala publicidad, que los directivos no están muy por la labor, que si esto funciona, sigue igual, vámonos antes de que esto vaya más a pique, pues dicen por ahí, por un lado, que la base de Renault mítica de Viry-Châtillon podría estar en venta. Algunos hablan de que igual Red Bull se anima a comprarla, veremos. Esa es una parte del rumor. Otro rumor dice de que Red Bull estaría negociando en secreto contar con motores Honda a partir de 2015, porque ya sabemos que McLaren tiene la exclusividad de motores Honda al menos para 2015. O vete tú a saber si se rompe ese contrato también con Honda. Imagino que no, porque ya debe haber unas cláusulas de la leche, ¿no? Para que McLaren tenga la exclusividad con Honda. Después también hay otro rumor que involucra a Lotus, que dicen que, claro, que como McLaren el próximo año va a abandonar los motores Mercedes, digamos que quedaría ahí un cliente al que Mercedes podría suministrar motores, que queda ahí en el aire, ¿no? Y Lotus, al parecer, pues está por la labor de contar con esos motores Mercedes que quedan libres tras McLaren irse a Honda. Y bueno, en su momento Lotus era Renault y tal, pero claro, pues Renault desapareció, vino Lotus, otros socios y etcétera, y a Lotus tampoco esta temporada les va muy bien, ¿no? El año pasado con Kimi, Grosjean, Kimi sobre todo la primera parte de la temporada y Grosjean la segunda mitad hicieron muy buenos resultados, victoria y una cantidad de podiums importante, tanto Kimi como Grosjean, y este año pues ha conseguido puntos, sí, pero escasísimos, y siguen teniendo problemas no tan brutales como en las primeras carreras, que apenas, bueno, parecía más HRT que un equipo Lotus con victorias. Y le sigue costando mejorar, y viendo cómo funciona Mercedes, pues simplemente con contar motores Mercedes ya estarían dando un paso de gigante para mejorar el rendimiento de esta temporada, ¿no? Y continuamos ahí con rumores, qué equipo se va a cuál. Un poco la clave parece Red Bull, ¿no? A ver qué hace en ese sentido, porque sería ¿cómo decirlo? Un breaking news que Red Bull abandonara a Renault, ¿no? Por irse con otro motorizador. Veremos lo que sucede. No, y ahí, claro, Red Bull pone mucha pasta a Renault para que le fabrique los motores, y eso entiendo que rebaja un poco la factura para otros equipos, y que estos otros equipos irán un poco en cascada. Si Red Bull deja de poner pasta para que Renault pueda trabajar en sus motores, Renault terminará fuera, estos equipos pues se verán la necesidad de cambiar de motorista, o incluso, bueno, hay algún equipo que ya
está empezando en salir de la Fórmula 1, como es el equipo Caterham. Sí, Alan Prost, que es embajador de Renault, pues decía unas declaraciones esta semana de que, claro, él es simplemente embajador, es poner su imagen, pero que no tiene ningún poder de decisión, y que estaba muy disgustado por cómo ha funcionado todo este asunto de las unidades de potencias este año con Renault, y que él, pues a los directivos de la marca francesa, pues les había dicho lo que tienen que hacer. Pero claro, que ya que aceptaran el consejo y lo hicieran, ya sería otra cosa. Y él un poco venía a decir de que suministrar a tantos equipos pues ha sido un error, ¿no? Porque ahora mismo tienen a los dos de Red Bull y Toro Rosso, tienen a Caterham, tienen a Lotus y tienen a... los he dicho todos, creo, serían 5, ¿no? Más o menos, si no me faltan las matemáticas. Y pues eso, que serían más que los otros rivales en cuanto a motorizadores y claro, suministrar a tantos escuderías y tal, pues es demasiado y casi mejor centrarse en menos, pero de mayor calidad, ¿no? Y en referente a lo que comentabas ahora, Dani, pues sí, lo de Caterham ya en su momento lo comentabas, ¿no? Que Tony Fernández a principio de temporada decía que aquí las cosas mejoraban y se conseguían resultados como puntos, o él abandonaba el chiringuito, ¿no? Y casi durante toda la temporada se le ha preguntado, bueno, ¿esto cómo vas a abandonar? Caterham se va a pique. La unidad Caterham, la parte digamos de coches de calle, pues se vendía y tal, volvían a surgir los rumores, Caterham se va de la Fórmula 1, él los desmentía y tal, pero bueno, esta semana ha puesto un tuit de Tony Fernández, digamos casi de despedida, y después Kamui Kobayashi, que dice textualmente, espero que alguien pueda ayudar a este equipo. Pues hombre, parece que las horas los tienen contadas. Igual no te diría que no van a correr lo que queda de temporada, pero yo creo que Caterham, vamos, acaba esta temporada y después cartel de se ven 2. Dicen algunos que ya está vendida a un grupo árabe o similar, pero vamos, esto tiene la misma pinta de HRT, una cosa así. Siendo, en principio, Caterham la escudería que en su momento tenía más apoyo financiero, y así ha sido, ¿no? Es de estas escuderías que entraron nuevas en 2009, creo, ¿no? 2009 o 2010, pues era la que más apoyo financiero tenía y va a ser la segunda que abandone el charco, ¿no? Parece indicar todo eso. Y bueno, a algunos, pues a los trabajadores de Caterham y a los pilotos que están ahí, pues les fastidia, ¿no? Y algunos espectadores también, pero al que no le fastidia y casi está animando desde casa de que abandonen el circo es Ben Eccleston, que no les da ninguna pena y ha venido a decir de que la Fórmula 1 es de lujos y el que no pueda pagar el lujo, pues que mire para otro lado. Así están las cosas. Y así se las hemos contado. Desde luego, el panorama para 2015 se presenta interesante, por lo menos en cuanto al culebrón. Esperemos que también en cuanto a lo deportivo pues mejore en relación a lo que hemos tenido este año. Y yo creo que después de casi 50 minutos de repaso pues de la actualidad, de las noticias del año que viene y un poco pues la prensa rosa de la Fórmula 1, bueno, pues vamos a hacer una pausa y vamos a ponernos ya con el Gran Premio de Gran Bretaña, que es lo que vamos a ver este fin de semana que viene. Gran Premio de Gran Bretaña, Manuel, que comienza el viernes, como es habitual, horario europeo, aunque en Gran Bretaña pues tienen una hora menos. Viernes, Libres 1, ¿a qué hora? Libres 1 a las 11 de la mañana y los Libres 2 a las 3 de la tarde.
Ya el sábado los libres 3 van a ser a las 11 de la mañana y la clasificación a las 2 de la tarde, y después el domingo la carrera como siempre a las 2 de la tarde. Bueno, yo creo que además el tiempo no va a estar muy estable en Europa este fin de semana. Por lo menos por aquí, por las costas gallegas, tenemos borrasca. No sé yo si afectará pues a la zona de Inglaterra o si para el sábado todavía estará afectando, pero va a ser interesante este Gran Premio. En cuanto a neumáticos y DRS, neumáticos creo que ya está confirmado, el medio y el duro. Sí, así es. Y en DRS lo que estoy viendo es el año pasado, o ya tenemos confirmado también para este año. Sí, sería lo del año pasado, que vamos, viendo cómo se está cumpliendo lo del año pasado en este año, pues parece que se va a quedar así, ¿no? Salvo sorpresa de último momento, pues... Bien, bueno, pues entonces el año pasado recordemos cómo fue para quien no lo tenga en mente. 2 puntos de detección, 2 rectas con el DRS. La primera recta sería la primera que nos encontramos después de la de meta. Tendríamos pues 5 curvas. Entre la segunda y la tercera tendríamos el punto de detección. La tercera, la cuarta, la quinta ya no tanto, son curvas lentas, y daría paso a una pequeña recta en la cual se podría adelantar utilizando el DRS. Y nuevamente una detección después entre la 10 y la 11. Tendríamos pues una zona virada con pues de la 10 a la 14, 5 curvas. Y después de eso tendríamos la recta del hangar, que si esto está bien sería la más larga del circuito. Sí, suelen ser las zonas donde solemos ver adelantamientos en el circuito de Silverstone, que por cierto creo que este año va a cumplir 50 años el trazado. Pues ahí está, veremos si llueve, si no llueve, esperemos que no llueva y acompañe la celebración del 50 aniversario y veamos una bonita carrera. Con esto del 50 aniversario, estrenamos este año nuevas instalaciones, nuevo pit. No sé si te suena. A mí me suena que iban a hacer un cambio importante, que no sé si lo había comprado un grupo inversor y que se habían comprometido a meter dinero. Pero algo de eso me suena. No sé si sería para este año o ya para el futuro, pero creo que sí que se iban a modernizar un poco las instalaciones. Bueno, te acordarás, ¿no? Que cambiaron, o sea, el punto de salida y hicieron unos pits nuevos con un edificio ahí de esto súper moderno, y en su momento ya, digamos que actualizaron las instalaciones en su día. Sí, es verdad que ahora que lo dices, que en su momento dimos la noticia de que había hoy un grupo inversor que había puesto una cantidad de dinero importante, pero no me acuerdo exactamente para qué era. Creo que era montar un parque industrial en la zona, algo así similar. Y en cuanto al trazado, pues creo que tampoco ningún cambio importante, con lo cual creo que digamos todo sigue igual, y veremos lo que sea, cómo surge la carrera, porque bueno, la carrera pinta, y ya nos metemos un poco para hacer la porra, Dani, si te parece. La carrera pinta un poco pues a seguir la tónica de este año. Es cierto que la configuración de Gran Bretaña, digamos que pasamos de circuitos como es Canadá y Austria, donde la unidad de potencia era casi lo principal, y en cambio aquí en Gran Bretaña tenemos zonas de curva súper rápida. De hecho, es uno de los circuitos de lo que queda de calendario donde vemos zonas de curvas rápidas importantes. Por ejemplo, las S de Beckett, tenemos Copse y alguna zona más del circuito de Gran Bretaña donde se va a fondo o casi a fondo. O sea, curvas donde el apoyo aerodinámico es importante, y en esas partes parece que, digamos que por ejemplo Red Bull y también en otra medida Ferrari pudieran destacar sobre otros motoristas, ¿no? Me estoy refiriendo... Yo que sí te diría Red Bull y alguno de los equipos B con Mercedes. Sí, eso te iba a decir, que más que cuando digo otros motoristas, es quitando a Mercedes a un lado, pues Force India, Williams, que parece que
el propio Ross Smith ha dicho que era el segundo coche más rápido. Bueno, vamos a verlo aquí en Gran Bretaña si es el segundo coche más rápido. En Austria sí eran el segundo coche más rápido, pero veremos. Y sí, como tú decías, me refería a eso, la banda de Mercedes, que no incluye Mercedes, ¿no? Force India, Williams, McLaren, que igual vete tú que está en casa en McLaren, ¿no? Y mi porra, pues tampoco voy a dar ninguna sorpresa, pues sería Hamilton, a ver si recupera algún puntito, que quiero ver un final de temporada apretado entre Hamilton y Rosberg. Con lo cual Hamilton primero, Rosberg segundo, y voy a poner a tercero, voy a poner a Fernando, ya que estamos. Bueno, te iba a decir, dime cómo vas a poner a los dos Mercedes y ya los pongo yo al revés. Podríamos apostar, no sé si al revés o meter a alguien en el medio de los dos, casi diría lo segundo. Hacer un Hamilton, Ricciardo, Rosberg, por ejemplo. Me parece que los Red Bull aquí pues pueden sacar algo bueno en la zona revirada, que las rectas no son tan largas, entonces no creo que se vean tan penalizados con la velocidad punta, más con aceleración que con llevar unas marchas adecuadas, y yo creo que igual aquí Ricciardo, que está demostrando que tiene mucha hambre de victoria, de podium, yo creo que se va a llevar el gato al agua. Bueno, yo no sé si tienes alguna cosa más que comentar, si nos queda algo en el tintero, y si no, pues procedemos a cerrar el podcast. No, yo por mi parte nada más. O sea, que esperemos que la carrera sea entretenida. Quizás no como la de Bahrein, que creo que es la mejor hasta la fecha, y la de Canadá también estuvo bien, y la de Austria también en su cierta medida, sobre todo más la clasificación que la carrera, diría, pero en conjunto ha estado bien. Llevamos los dos últimos grandes premios con buenas sensaciones, y veremos ahora aquí en Gran Bretaña. Antes dije que a ver si no llovía, por eso del 50 aniversario, que se salga el solito y tal, pero una carrera en mojado tampoco estaría mal, porque este año creo que solo se han disputado clasificaciones en mojado, y en ese sentido ya estoy un poco cansado, ¿no?, de ver clasificaciones en mojado. Pero alguna carrera en mojado, pues... Y sobre todo en un circuito como Silverstone, que si no recuerdo mal, el tema de la lluvia arrastra queroseno de los aviones del aeropuerto cercano, y eso es no voy a decir un extra, es pues todo lo contrario. Es un punto bastante complicado, el hándicap que tiene este circuito, y es que desliza un poco más de lo normal cuando está mojado y con esa grasilla de los aviones. Sí, aún recuerdo esa carrera en mojado donde Barrichello con el Honda consiguió el podio, y aquella carrera en la que Felipe Massa hizo 500.000 trompos. Bueno, pues una carrera del estilo no estaría mal. O sea que si sale el sol, pues bueno, sale el sol y o ganará Mercedes, o... Como te decía, los Red Bull no me extrañaría. No he puesto a ningún Red Bull en mi apuesta, pero si Vettel o Ricardo ganan, pues oye, no será una sorpresa para mí viendo la configuración de Gran Bretaña. Pero si después llueve, oye, pues emocionante para ver cómo se baten en esa lluvia Hamilton y Rosberg, porque esto sí que se están jugando el título, y un fallo de Hamilton y Rosberg acabando la carrera, pues para él sería no definitivo, evidentemente, pero se le pondrían las cosas súper mega complicadas. En cambio Rosberg, pues quizás tiene cierto margen de maniobra ganado en las últimas carreras. Sí, desde luego tiene un buen colchón, teniendo en cuenta el coche que tiene, que su único rival parece ser su compañero de equipo. Acabando todas las carreras segundo, pues Hamilton tiene que esforzarse, y no tiene todavía el título Rosberg en el bolsillo, pero un par de deslices del británico se lo podrían dejar bastante facilito. Bueno, habrá que seguir este Gran Premio con interés, porque, como decimos, es templo de la Fórmula 1, el Gran Premio de
de Gran Bretaña y veremos cómo se comportan los coches, si ocurre lo que hemos pronosticado o Emanu o yo. Y bueno, de todo eso comentaremos y hablaremos en el siguiente podcast, que ya será el número 200. Hace ya muchos años de aquel famoso tuit de Emma en el cual invitabas a quien quisiera participar en un podcast de Fórmula 1, ¿verdad? Sí, sí. Desde aquel momento estaba perfectamente cuadrado para que el 200 cuadrara en el 50 aniversario de Silverstone. Eso estaba planificado desde aquel tuit y justo ha cuadrado perfecto, ¿eh? Bueno, hay algún podcast por ahí que no hemos conseguido sacar por fallos técnicos que... Más de esos hemos grabado ya, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Publicado 199. Sí, sí. Con este, claro. Sí, ahora que lo dices, sí, en alguna ocasión ha habido algún podcast grabado que lo hemos desechado porque alguno no ha grabado o alguna cosa así. Fallos de juventud que ahora hemos pulido poco a poco. Y yo por mi parte pues ya me despido y os comento que nos podéis encontrar por varias redes sociales. Una de ellas es Twitter, la dirección es twitter.com/desdeboxes. Otra es Facebook, en facebook.com/desdeboxes nos encontráis. También nos encontráis por Google+. Y por mi parte nada más, nos escuchamos en esa próxima carrera. Bueno, y yo recuerdo que el punto de reunión es desdebox.es, donde tendréis pues sitio para dejar los comentarios en el post que acompañará a este podcast, donde tenéis la porra. Acordaros, el sábado a las 2 de la tarde se cierra la porra, pues para que antes de eso tengáis ya hechas las previsiones, y que nos podéis escribir en desdeboxespodcast@gmail.com, y que además tenemos una aplicación en el Android para dispositivos Android que podéis encontrar fácilmente buscando Desdeboxes, o mismamente en la página web desdebox.es tenéis un botón pues para ir a la página para descargarla. Con esto os emplazo al siguiente episodio, como decimos, el número 200, con el resumen del Gran Premio de Gran Bretaña. Un saludo y hasta luego.